Estábamos al límite. Sí, es que lo que quería decir yo es que no precisamente, pero mira, yo creo que hace rato que estoy yo alejado de la moralina, de esa moralina de no vender, no vender, no vender. Sí he visto cómo ha influido en algunos artistas el éxito comercial temprano, pero obviamente tampoco es que queden quemados, po. Para ponerte un ejemplo, los Beatles. Los Beatles en algún momento se vieron congelados en su éxito, desbordados, y tuvieron el carácter de girar completamente lo que estaban haciendo, pues, y salir un poco de la complacencia al público y empezar a hacer lo que ellos querían. Y aprovecharon esa plataforma, esa fama para empezar a, a avanzar un poco más, estirar un poquito más la línea, incluso de la música, se podría decir. Pero algo que me pasó a mí Mm. que yo confieso que me gustaba un poco Damien Hirst y también me gustaba un poco el Jeff Koons, pero estudiando a Jeff Koons y a Damien Hirst y enterándome de todas estas polémicas Kuma en las cuales han estado metidos, sobre todo Damien Hirst, cuando hizo esta calavera con los diamantes, donde al final estos tipos están especulando a través del arte, y sobre todo Jeff Koons. Jeff Koons era estos tipos que trabajan en la bolsa, y en algún momento él entendió, porque trabajaba en la especulación en la bolsa, de que el objeto ideal para la especulación era el arte, y ahí se metió en el arte, después de trabajar en Wall Street, ¿cachai? Y su trabajo todo es especulativo, ¿cachai? El weón anda regalando obras por todos lados para no bajar su precio. Damien Hirst cuando quiso vender su trabajo, él mismo se compró esa calavera de diamantes, o sea, hubo un colectivo de gente que compraron ese trabajo y él mismo se compró el trabajo para que no bajara el precio de su obra. Entonces, cuando me enteré de eso, independiente de cómo yo vea la obra, no puedo separar esa estrategia especulativa rasca del mercado del arte y, Pero y no, no creo que eso sea rasca, yo creo que eso es como otra arista del arte sí, también. sí, pero por alguna ¿Cachai? No. razón le quitó el condimento a su trabajo. Estoy hablando desde un punto de Mm, vista bien personal, no he vuelto mm, no he vuelto a ver los trabajos de Kunz y de Damien Hirst con esa frescura o ese atrevimiento, bla, bla, bla. Cuando vi que estaba mm. bien manchado en ese tipo de estrategia y lógica. Sí, alguien podría decir, Milena, que ellos entendieron cómo funciona el mercado del arte y también estén jugando en torno al concepto del Mm. mercado del arte especulativo, etcétera. Pero, no sé, pues por ejemplo, esas pinturas que hace con puntitos de Damien Hirst, que son nada, y que tenía a su ayudante pintando puntitos, y por ahí sale él pintando dos puntitos, también es medio Kuma, no sé si, no, Ahora, espérate, mi duda es, si eso no hubiera existido, ¿eran buenas obras? no sé, no sé. O sea, porque en realidad nunca soy fanático de esos weones, aunque sean unos santos, weón. Creo que la discusión sobre si el arte es bueno o malo a veces queda de lado Mm. y muchas veces nos negamos a decir si una weá es buena o mala. Y eso weá, como obra, yo creo que no, más allá de su historia, ¿cierto? De su origen, no me parecía tan interesante, la Es verdad. que a mí me pasaban algunas cositas con esos Imagina, trabajos. después de los artistas pop o de toda la corriente de los 60 de los gringos, yo creo que no pasaron muchas cosas nuevas con ellos. No sé. Como que bueno, pero ese no es el punto, en todo caso. Yo entiendo lo que está diciendo, pero eso habla más sobre el mercado del arte, no del arte en sí. Entonces, Mm. Pero quizás son artistas que como artistas trabajan en el mercado del arte, pues, o sea, yo creo que es como que va unido a su obra, porque claro, como dice el Nico, no son obras especialmente atractivas, interesantes, pero está todo diseñado, hay todo un diseño atrás, una estrategia de mercado que es lo que finalmente las potencia. Entonces, o sea, de alguna forma armaron un aura, así como Banksy, por claro. ejemplo, que el aura que algunos dijeron que se iba a perder después de la reproductibilidad técnica. Bueno, Es es que, otro tipo Nico, de aura. es que ¿sabes quiénes Eso. arman esa aura? Eh, Muy interesante entender el fenómeno Matisse y Picasso, o todo el arte de vanguardia, no de vanguardia, el arte moderno parisino. Y tenemos a tres ejecutores de todo este fenómeno
que no eran artistas, de hecho, eran los Stein. Teníamos a los hermanos Stein creo que se llama así, Grude, Geltrude Stein, sí, que eran dos hermanos y una hermana. La más conocida es Geltrude, que es la teórica, la que le compró los primeros cuadros a Matisse y a Picasso, etcétera. Pero era la gran triada, eran unos judíos norteamericanos que se fueron a Europa, y la gran triada era que estaba el primogénito, el más grande, que obviamente como primogénito manejaba la fortuna familiar. Él era el que invertía, el que le pagaba a Geltrude para que escribiera sobre ciertos artistas, y que también además obviamente estaba el ojo crítico o fino del otro hermano, que era el que decía, ya, tienes que escribir sobre este. Entonces, en base a esos tres pilares, el que financia, el que escribe y el que elige, se generan estos fenómenos como Matisse, Picasso, sin quitarle mérito a su trabajo. A mí me encanta Matisse, a mí me encanta Picasso, pero eso ha sido la historia del arte durante toda la historia. O sea, pensemos la sobrevivencia del catolicismo por medio de la inteligencia de llevar a, o sea, tener el monopolio de la imagen. Eh, entonces, siempre ha sido, o sea, lo que yo le digo a mis alumnos, el éxito o ciertos artistas que están en la cúspide son cuestiones que no tienen mucho que ver con el arte. Son otros factores los que están influyendo ahí. Definitivamente, pero también, de nuevo, ¿cómo entramos a estudiar arte? ¿Cómo entraste a estudiar arte? ¿Qué es lo que conocías antes de estudiar arte? Generalmente eran las imágenes hegemónicas sobre el arte y la idea del artista. Toda esa no, no son prejuicios, son imágenes armadas, ilusiones de lo que es ser artista. ¿Cómo pensáis tú que si siempre negaste ese circuito, Milena? ¿Cómo te has relacionado? ¿Siempre quisiste solo producir? ¿Es un goce personal que de alguna forma tiene productos y quedas así con ellos? ¿No sabías? ¿Me repites la pregunta? No caché. No, si tú producís, siempre negaste la idea, siempre te negaste, incluso cuando chica, cuando dibujabas, esto lo hago porque me gusta. Es solo un goce personal, es una wea hedonista. Sí. Como- Sí, 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 creo que sí. Y ¿Y la Porque cómo fama, qué más podría ser? cómo te relacionas con el y la circuito fama lo entonces, estuvo nunca ahí, con los Milena. curadores? Con los curadores, o como si alguien llega y te dice, esta wea me gusta, quiero tenerla acá. ¿Tenía algún prejuicio con eso, algún reparo? No, no, ninguno. No, para nada. O Yo, sea, ¿pero a qué te refieres? Que no entiendo bien. Como si, como un tema como de la fama, No, no de la o fama, sino que reconocimiento. ya que no nace de ti, eh, tal vez producir para hacerlo circular, venderlo, finalmente, o tener... Ah, ¿Y cómo manejáis las invitaciones? Si es que tenéis, o si es que te eligen, o te dicen, mira, me gusta esto y me interesa esto, y a otra persona le va a dar una visión para poder exponerlo, pues, pensando en una curatoría. Que alguien diga algo de sí. tu obra, presenta tu obra como otra cosa. Eh, sí, quizás no me ha pasado tanto. O sea, he tenido invitaciones, pero nunca he participado en una curatoría. Ponte tú. O sea, una vez, sí. La verdad es que sí, soy como bien outsider quizás de todo eso. Porque yo quiera, no porque así ha sido la circunstancia. o sea, yo quiero repetir Eh, la pregunta de Nico Milena, pero ¿Ya? desde otro enfoque. Porque yo creo que ahí van un poquito los temperamentos, y para entender también tu trabajo es interesante saber el norte. O sea, Nico te Mm, preguntó sobre, yo, por ejemplo, yo puedo ser bien sincero. Yo tengo como ese cliché vikingo de que yo construyo, o sea, según la serie Vikingos, yo construyo otros valores de la humanidad. O sea, yo siempre he tenido problemas con el sistema capitalista, yo siempre he renegado de el tener es ser, ¿cachai? Me genera repugnancia esa cuestión. Y yo sé que, por ejemplo, lo tengo claro, a mí me encantaría ser Premio Nacional de Arte, me gustaría ser alguien famoso o un referente en cierta medida. La fama para mí es un valor más importante que el éxito económico. Eso yo lo tengo claro. Sí, yo busco la fama. eh, o el reconocimiento, el reconocimiento. En tu caso, ya que Nico dice si tu trabajo surge de algo placer personal
o si realmente te interesa, en mi caso, como en mi Ujú. caso, reconocimiento, o en otros casos que tampoco es terrible, todos somos distintos, bienestar económico. No, es una cuestión bien personal. Sí, obviamente yo creo que todos queremos un tipo de Ujú, ujú. reconocimiento básico, mínimo, no sé cómo decirlo, pero no tampoco busco el reconocimiento masivo de mi trabajo ni nada de eso. Y quizás es como es como bien primitivo, simplemente son imágenes o ideas que tengo en la cabeza y quiero sacarlas afuera, no sé, quizás suena un poco cliché, no sé, pero es como, es así de básico, ¿cachai? Es como tener un imaginario que quiero como que otros lean. No necesariamente que lo reconozcan, lo valoren como bueno, ¿cachai? Porque sé que eso no siempre va a ser así, pero sí como que sea visto, sí, sea visto por otros algo bueno, que viene de mí, pero obviamente, como hablábamos antes, también uno nunca hace nada nuevo, pues siempre está lleno de Un referencias, flujo universal. claro, totalmente. Ujú. Entonces uno siempre está siendo influenciado y asimismo yo siento que yo podría influenciar a otros de alguna u otra manera. No es lo que más busco, obviamente, pero es bonito eso, ese flujo en el mundo del arte y de las imágenes y de la visualidad, en el fondo. Oye, mire, y no, que pensé que agarraba dos lápices de distinto color, lo amarraba y después hacía el dibujo. No, pues es un lápiz y después el No, otro, ¿no? no, sí, sí. Ya, A veces hacía eso también, ya, ok. lo juntaba, sí, sí. Oye, es que no quiero adelantarme a otras preguntas, pero después de ¿Verdad? esto, ¿qué viene? ¿Qué viene? Después de esto, ¿qué viene? A ver, veamos. Avanza, sí, sí. Ya que me Hay gustaron, ¿Cómo caleta te de fotos. relacionas con lo, Ah, cómo te ya, mira, relacionas con los por volúmenes? ejemplo, ¿Cómo te relacionas con el volumen? ¿Cuál es ¿cómo? cuál es la búsqueda ahí con el volumen o si hay intentado otros soportes, y otras dimensiones, ¿cierto? O sea, lo espacial. Claro. Sí, pues, sí, bueno, ahí mismo se ve, porque esas mismas piedras que al final son las que, todo el proceso de las piedras como en acuarela, así, de realista, hasta esa cuestión como más abstracta, se ve en esto fue una exposición, ¿no? Se ve en ese tablero que está en el suelo, y lo que hay atrás son pintura al óleo, de estos dibujos como ampliados, ¿cachai? Como unos dibujitos que eran así muy pequeños, que luego lo traduje como a la pintura y ahí volvemos a lo mismo como de esta como traducción también temporal de la pintura, de algo que es como que fue originalmente muy inmediato, que era este dibujo con lápices, como casi un garabato. Y ahí, claro, pues ahí aparece otra escala. Me refería más que nada también a las esculturas, o sea, pensando que estos aparecen ya casi como en Ah, frutos de alambre, en el espacio. ¿Siempre es la ujú. simulación lo que la búsqueda o en realidad también tenía unos volúmenes? No, no, nunca hice volúmenes. No, tampoco era una simulación de volumen, simplemente era la síntesis de las piedras a llevarlas a línea nomás. En línea y después me empezó a interesar el descalce. Esto es como fenómenos medios ópticos Ujú. de las imágenes como 3D que se construyen así como con este descalce cian y rojo, ¿cachai? Me interesaba eso, como evidenciar esas Oye, esas Milena, construcciones Como unos fenómenos nomás, como una como evocación. fenómenos. Claro, sí. No es que te interesara el volumen en sí. No, 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 o sea, no. si uno se ponía los lentecitos no se veía en 3D la bombita. Algunos sí, estos no, pero los que estaban como más, tenían como más churados, así, eran ¿Ya? como más. Sí, Igual sí, sí, algunos, sí, ya. pero tampoco era la idea, sí, en el fondo O sea, no era. estaba repartiendo lentecitos en la entrada de la galería. No, 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 podía ser un fracaso.
No, pero era como más que nada la construcción de esas imágenes, cómo estaban hechas, más que el efecto de que funcionara en 3D o algo así. Y después eso lo seguí trabajando en otras que deben estar ahí también en las imágenes. Que ahí se veía como ese Ah, proceso. sobre la pared. Eso ya Esto es es. claro, es con lana sobre el muro, como un dibujo, pero con lana, y la gracia es que se generaba como anaglifo, ¿cachai? Como, anaglifo se llama, cuando lo miráis de un punto de vista, Anisotropía. Pero sí, bueno, como que cambia Ujú. la forma. sí, como la calaverita de Holbein, Sí, ¿no? exacto. Pero no es la búsqueda del volumen. Bueno, ahí quizá un poco, hay un poco más de volumen, sí, po. Sí, pero sí. Bueno, puede ser, si ahora que lo dices, Nico, Ya. puede ser una búsqueda, de ya que lo has No. repetido tanto, Bueno, puede ser. sí, por eso también acá hay volumen, por Nico, mira la. Claro. Sí, pues, es lo que estoy diciendo, pues. Pero ahí no, pues ahí hay, pues tú ves más, como es más acentuado ese descalce, también se vuelve más plano. Entonces, no se Oye, pierde nada. dentro de los descalces, ya, bueno, ya, no es el volumen, entonces. Y Es que generalmente, Nico, no, pero Nico, espera, Nico, es que espera, yo el creo que la problema, técnica, pero escucha, Nico, yo creo que la técnica es por medio de ciertos ejercicios que involucran formalmente la construcción de volúmenes, trabajar la bidimensionalidad en su choreza. No sé si, no sé si me explico. mi pregunta ahora iba a otro lado. Mi Ya. pregunta iba a otro lado, en realidad. Ya, entonces, con el tratamiento con la acuarela, la búsqueda con los lápices y el óleo, ¿has trabajado también con otras cosas, grabado tal vez? Nunca. Con serigrafía sí. Ya. Serigrafía que no sé si ahí más adelante se Ahí acá. puede. Creo que estaban ahí también. El Sí. luchecito. Es lo luchecito, ¿verdad? Ah, sí. Fue en Valdivia, sí. Sí, pero lo único, sí, con grabado como más formal, no. No estaba pensando como en Y descanse, cómo te relacionáis con la gráfica. Bueno, ahí hay. Esto, claro, sí, pues, eso, serigrafía. eso es serigrafía, claro, y eso es mucho más gráfico. Y eso, bueno, fue una exposición con Juan Céspedes. eh, y lo choro que era, bueno, estábamos en un taller que nos obliga, o sea, nos invitaron a exponer y nos obligaban como pie forzado, o sea, nos obligaban, nos pedían como pie forzado que usáramos el taller de serigrafía que ellos tenían ahí. Entonces las obras tenían que ser sí o sí en serigrafía y, y lo bonito de esto es que nosotros no quisimos hacer, porque la gracia de la serigrafía y del grabado en general, las obras gráficas que podéis repetir, ¿no? Hacer serial la obra. Entonces acá hicimos como piezas únicas, dos piezas grandes que en el fondo no son seriadas, pues son serigrafías sobre unos plásticos y bueno, fue mucho trabajo, pero claro, fue solamente ese el resultado, pues no hubo Pero más entendiendo la eso. serigrafía como una plantilla, en la cual uno. O sea, entiendo un poco en el sentido de que tú dices que no son obras repetibles, porque, por ejemplo, pasaba una vez y después esa misma plantilla la colocabas sobre el mismo soporte y hacías que. Claro, Sí, 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 pues iba a ir cambiando los colores, pero claro, no, si hay pues tú claro. no es como yo ponte tú y sí hice una serigrafía que hasta el día de hoy tengo la matriz, yo Ujú, podría volver a mandar, pues tú mandarle a alguien a hacer esa misma serigrafía y claro, hacer otra serie. Pero acá no, pues no tenemos una matriz de esta cuestión, o sea, claro. ya todo eso se perdió y fue como eso nomás. Mm, No hay más. Sí. Y eso fue interesante, fue como mucha experimentación también. Sí, a mí Y me. ahí, Dale, disculpa. no, no, dime. Nada, que me acordé de la serigrafía, pues sí, pues mi primer impulso de pintor que no soportara la serialidad de la pintura era como. Iba a hacer una serigrafía de cuatro capas, con, con cuatro colores distintos.
Por alguna forma yo buscaba descalces, pero ya groseros, pues, ¿cachai? Como para que cada uno fuese como una pieza unitaria. Diferente, claro. Claro, sí. No soporté la serialidad de la serigrafía, no la soporté. Me encantó la serigrafía, me encantó, me Mm. gustó. Y de hecho, estuve como un año completo trabajando serigrafía, metido en el taller de la Chile, pero confieso que lo que me Ah, sí, me alejó fue, acuerdo. sí, estuve metido ahí full con el profe Jaime. Y después nos tocó un proyecto de serigrafiar sobre cerámica. De hecho, yo estuve todo ese Mm. año trabajando en serigrafía para practicar para ese proyecto, que no llegaban los dineros nunca. Y después cuando llegaron, ¡pum!, lo ejecutamos. Y lo que me alejó sí fueron los químicos, me molestaba mucho el aguarrás, todas esas cuestiones. Sí, igual es medio tóxico el Sí, mundo de la serigrafía. Sí, pero es sí. Pero interesante. sí, se pueden hacer hartas cosas con, bueno, con todo lo que es la gráfica también. Sí. Y que, como decís tú, uno de tus referentes es Frank Stella. Sí, sí. Claro, esa fue como la cuatricromía Ya, cuadricomía, que sí. hice claro, hice una serie de 5. Eran poquitos igual. Ujú. Es bonito esto, es como esas cosas de cuando pintáis abajo con lápices de cera y después le ponéis Mm, talco y tinta china y empezáis a dibujar y aparecen los colorcitos de abajo. sí, sí, puede ser como un poco la idea. O sea, no la idea, pero como la inspiración. Mm. Sí, aunque igual son todos como reciclados, son como imágenes que reciclé de fotos de una cuestión. Chistoso. Y esto Ahora, es pintura, pues. es loco el avance dentro del imaginario, ya la abstracción, y Mm, que yo sé que en algún momento, por lo que vimos el otro día, no es que no lo haya olvidado, no he olvidado los referentes realistas, ¿cierto? Eh, sí. pero es chulo esta fase. ¿Lo podéis ver como experimentación misma o son obras que ya de verdad estaban dentro de este concepto claro? Estas de acá, no, son pura experimentación. Pero la Eh, experimentación no es obra en sí también. ¿Sí? sí, pues, sí, Sí. claro. Esto igual yo lo presenté como obra Ujú. terminada, o sea, como obra en sí, pero claro, fueron trabajos quizás más improvisados, como a ver qué pasa si hago esto, ¿cachai? No como tan prediseñados, pues. Ay, son Esa grandes, fue la raja. Esa fue la raja. son grandes. O sea, no gigantes, pero son tamaño significativo. Sí. Sí, más o menos, sí, medianos. Oye, Milena, y como por ejemplo, en estos trabajos, ¿cuánto tiempo te toma hacerlo? ¿Es rápida tu técnica ahora? De- Ujú. Depende igual Ya, del nivel de detalle. Esta de acá, yo creo que, chuta, no sé cuánto habrá tomado. eh, a lo mejor, hoy no sé. ¿Más de una semana? Es que depende cuánto rato uno esté dedicándole, ¿cachai? Yo creo que una semana puede ser, una haber sido semana. Ya. sí. Así como trabajando varias horas. Bueno, es importante eso como no puedes calcular la hora de trabajo. A mí también No, si me no. preguntan cuánto trabajo en algo, no, porque no estoy contando la hora de trabajo, po. Sí, pues sí, no sé si hay, además que hay artistas que son más Sí, po. disciplinados y tienen como horario establecido, claro. O sea, yo cuando hice los Casi. chinos, la única hora que era como, tengo que hacer 30 chinos diarios, etcétera, y me Ujú. levantaba a cierta hora, ahí como que me transformé en una fábrica china, porque tenía que cobrar en las obras el valor hombre, porque Ah, pero que después era parte no, era parte de la obra, eso, sí, pues ¿o era no? parte de la obra, pues sí, era mi primera exposición en una galería comercial, en la Patricia, no, la que es Patricia Rey, nunca, es Al acero. la sala cero, claro, de No. la galería animal, eso. Sí, pues ahí metí todo el tema del fetiche mercantil en la obra. Y se vendió un Mm. chino, un chino. Sí. Sí, esto,
ahí empecé por todo a usar, en esa pintura, ponte tú, como estas cuestiones como del teléfono para dibujar, Ujú. ¿cachai? Que podía hacer como con el dedito, así, cualquier hueá, y ya, y ahí como que le hice una foto a la pintura que estaba debajo, que era como una pintura media, así como que había descartado, estaba media inacabada. Y entonces en el celular hice como este garabato y como con negro de fondo. Y La dije, marca. claro, como la máscara. Y dije, basta, igual lo voy a pintar. Ya fue como eso nomás, ¿cachai? Pero ahí empecé a utilizar ese recurso como de esta cosa bien gráfica del digital, ¿cachai? De las pantallas. Así como lo estoy describiendo, que es como, y estas cosas que usan los jóvenes ahora hoy en día. ¿Cuál es tu relación con Claro. la tecnología? Eh, Con el celular de bueno, partida, pero también con otras cosas, las mismas plataformas, o Photoshop, o lo que sea. sí, Photoshop siempre, pues siempre me he manejado harto con Photoshop y lo utilizo mucho para hacer maquetas de pinturas o incluso de dibujos, pero, pero no soy muy tecnológico, o sea, Illustrator, ponte tú, algo cacho, pero no soy muy experta. Y sería, pues, ¿no? O sea, tengo una Wacom y alguna vez he tenido que hacer alguna ilustración así digital, ¿cachai? Pero lo hago en Photoshop y un poco Illustrator, pero no sé más, ¿no? Eso, y bueno, estas aplicaciones, claro, del celular o de las tablets para dibujar, como que he jugado con eso, pero no lo utilizo como en serio, la verdad. Sí, Pero sí te ayudan a armar el referente, el sí, modelo. sí, sí, claro. ¿Y cuál es la relación con el nombre de esta serie? Eh, es que lo que pasa es que estas cuestiones eran resinas, tenían resina encima, entonces en algún minuto como que, no sé, me he rebuscado el nombre, pero era como que estaba como encapsulando, ¿cómo se dice? Como recubriendo, bueno, no Recubriendo por inmersión. recubriendo por inmersión pinturas y dibujos y como collages, ¿cachai? Entonces era como eso, bien literal. Ya. Sí, Entonces hay cosas aquí que son capas de papeles pegados y con así físico, ¿no? sí, No es una pintura que después está cubierta, sino que hay objetos ahí adentro, hay historias y cosas así. sí, ¿Y esas sí. cosas de dónde venían? ¿De las revistas del consultorio del dentista? No, no, muchos como retazos de papel, de lanita, no sé, de papelitos como perforados, como que él tenía, ¿cachai? Como un mix del desecho, descartes del taller, una cosa Claro, así. Sí. claro. Y bueno, entre medio también le metía pintura y qué sé yo. Igual muchos de esos eran como, tenían una capa de resina y después los volvía a intervenir, después no otra, entonces eran como tortitas así de resina. A lo Mm. Adolfo Wimmer. Sí, no he visto esos trabajos, pero algo que vi en fotos. Sí, Adolfo Wimmer Como con hacía eso. De hecho, siempre me llamó la atención porque se generaban por la resina unas capas bien interesantes. Eh, Es chora la resina, igual para hacer sí, yo me varias compré cosas. una resina, quise utilizarla, todavía no lo hago, pero ya vamos a utilizarlo porque acá en Atacama tengo cerros de colores y yo voy a sacar cerros de colores, de Ah, distintos colores. Hace rato que yo estoy con el pie bonito. forzado a trabajar con materias primas locales. Y si es que no he saltado a trabajar la resina es porque la resina la compro, pues, la compré por Mercado Libre. Y ahí me freno. Pero ahora no, todavía no, pero en un momento más me voy a abrir a utilizar resina y esas cosas. Pero es que igual acá hay árboles nativos que generan también una resina. Entonces antes de meterme con esa resina me gustaría Ah. probar no sé, pues con la resina del pimiento y ese tipo de cuestiones. El problema es que ahí no podéis sacar mucha cantidad, pues. O sí.
Sí, no, no tanta, pero, o sea, igual hay bosques acá donde, bueno, esas cuestiones andan botadas por ahí. No, sí, igual hay, porque en el desierto, bueno, la región de Atacama eh, es como semi-árida, es la puerta al desierto de Atacama. Y esta es una de las regiones más despobladas, si no la más despoblada, o la segunda más despoblada. Entonces, igual hay lugares donde hay hartas cosas y no hay nadie, pues entonces, cosa de llegar y utilizar eso sin privarse de acabronarse, porque es imposible acabronarte con tanta vastedad que son los territorios acá en el norte. Oye, Mm. Milena, volviendo, no voy a insistir en tu formación musical o tu formación burguesa, pero son líricos tus trabajos, son cada vez se vuelven más abstractos. Obviamente pienso en, bueno, el origen, el Kandinsky. Mm. ¿Tú crees Sí, que puede va por ser. ahí un poco la cosa? Como que te interesa más las relaciones abstractas mentales que uno puede hacer a partir de tu trabajo que relacionarlos con un objeto sólido específico. O sea, sí, pues me parece interesante todas las relaciones que puedan surgir, pues. Eh, para mí quizás no estaba pensando tanto cuando hice estas cosas, porque como te decía, son tan improvisadas también que es como jugar con lo que tenía. No estaba pensando como mucho en la historia del arte ni nada. Ujú, Eh, claro, acá donde tú estas mismas acuarelas con este bloqueador que hay como para líquido, que hay como una especie de mascarador líquido, ujú. ¿cachai? Que después entonces tiene como ese efecto también de transparencia o de sacado, de borrado. Oye, Pero sí, pues puede estar ahí Kandinsky, puede estar ahí muchos otros. así como en los test de Rorschach o cosas así, si pudierais visualizar como cuando componís la imagen, entonces, ¿estáis más enfocada en un general, una atmósfera, o en realidad son muchos detalles chiquititos y es como que aquí podría ser esto un poquito más acá, un poquito más acá, o en realidad esto estáis viendo desde lejos, o son un juego de las dos Eh, cosas? yo diría un juego de las dos cosas, pero sí, yo compongo harto, entonces quizá ahí está lo Sí, musical, pues sí, está la pero composición ahí, pues. sí, Se hay ve, composición. como dices tú, Milena, obviamente sale de la guata, pero uno ve ahí composición, uno ve una lógica, uno ve un Mm. sistema aplicado es como todos le criticaban, todavía me acuerdo de eso, la exposición de Héctor del Campo en el MAC. Yo creo que escuchaba a las viejas de la U, pero ¿cómo un profesor de la Chile puede poner esa cuestión? Decía. Y yo me quedaba viendo los cuadros de Héctor del Campo, que eran un acrílico manchado nomás, unas telas cuadradas con harta. Pues yo veía ahí Profesor de una composición, hay que aclararlo para el público, profesor de composición. explosión de composición, De sí. composición. Sí, yo Sí. veía ahí una cabeza, no veía simple mancha. ¿Qué es lo que pasa con tu trabajo? Yo veo composición, pues sí, pues está ahí Mm. la música. De hecho, ese es un retrato de Bueno, es que por ahí va también, pues si no es nada nuevo el tema de construir nuevos mecanismos de valores de la humanidad. A mí me encanta ese discurso o esa lógica que tenía Beethoven, que para él, bueno, en el caso de él era mucho más revolucionario, pues si estamos hablando que él vivía en la época donde existían nobles y plebeyos. Entonces él creía que no, pues que la nobleza del ser humano iba de la mano con el talento, el resto eran puras leceras. ¿Cachai? Eh, sí, pues es interesante esos valores que uno mismo se atribuye, que como dice Milena, a veces uno es un bicho raro porque uno se atribuye mucha importancia y para los otros no eres más que un tipo hoy día, un tipo en Oye, ya, el pero, transporte colectivo. dentro de esa misma área, ¿tú pensás en tus obras como que tienen espíritu? No estoy diciendo que no lo tengan, sino que son un personaje. Cada pieza es como, mira, este es una, como, no sé si como los Pokémon, pero es como que cada uno es único, pero porque tiene un espíritu. O en realidad cada uno es uno porque forma parte de un todo que son como escamas de una piel. Ajá.
No, esto cada uno tiene un espíritu, sí. En todo, Está en bueno. general, en todas las pinturas, todas tus obras en general tienen son como... Quizá sí, sí, yo creo que sí. Yo las veo así, como cada una es un carácter, Bueno, es una particularidad. Sí. acá el 2x1 irrumpe de forma brutal, creo yo. Acá no pueden no ver el 2x1. O sea, de acá a No, acá pues sí, es un dos por uno. hay una Ah, experimentación. Te fuiste por otro camino, pero ya corrí. No, pero no creáis son porque unos globitos. sí, esas dos imágenes, esa y la anterior, las dos Ya. están hechas con el celular. Ah, pero Ah, ¿Cachai? Las hice con el... Pasa que esas quizás tienen como una evocación más figurativa, de globito, el chicle, no sé, pero son imágenes digitales todas, que yo perfecto. después las En su traduje, origen, después están representadas. están representadas, claro. No son una impresión, son una pintura sobre un Sí, referente digital. sí, 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 sí. Y esto también, estos son dibujos y también son como unos garabatos digitales que los traduje en dibujo. No sé, muy bien ahí la foto. Pero Tienen algo, o sea, bueno, yo sé que eso es sobre papel, ¿cierto? Y tienen sí, la característica de tratar de imitar este grafito o sí, la pirmina. Y sí. al mismo tiempo tenía este recuerdo y el passepartout y todo eso que podría haber sido un grabado o un dibujo en sí. O sea, es un dibujo, po. Pero en su origen Obvio. tienen otro, ¿o no? ¿En su origen son digitales o nacieron al tiro como este dibujo? O sea, son dibujos digitales que después yo copié con lápiz grafito. Me refiero a que el dibujo digital también era como una imitación de grafito o en realidad era un color. No, no era más bien un color, pero no, si no tenía esa textura de grafito, no, Ah, ya, ya. no, no, Ah, nunca ya. tan, Es que hay una aplicación que es como que ya dibujáis sí, como grafito, así como que venía de sí. ahí. El anterior, a ver, antes del 2x1, ese, ese, sí copié, porque todo ese grafito que hay abajo, ujú. como efecto grafito, en el fondo no es grafito, pues es acuarela. Todo eso está hecho con Mm, acuarela, entonces ya. lo que parece como, efectivamente, porque tienen ahí como tratamientos distintos pareciera, pero es todo lo mismo. Porque en el original digital sí ocupé, claro, la herramienta que era como que simulaba el grafito, la que simulaba la acuarela, la que simulaba el plumón, ya sé. Pero luego acá lo traduje todo en acuarela, pues no hay diferencias técnicas. ¿Sabes? Como lo mismo en el fondo, pero manual. Igual, cuando Nico te pregunta sobre el alma de tu trabajo, uy, El bueno, alma. después cuando se acaben los minutos pasamos a tu exposición reciente. Eh, bueno, a mí me pasa como espectador, me pasó algo similar con el trabajo de Tomás. Eh, sí, pues se ve ahí un cuerpo, se ve un cuerpo, un corpus de obra, pues, se complementan po, totalmente. O sea, sí, obviamente cada obra es un pequeño pedacito de uno, pero en total es como un Ah, rompecabezas, es un rompecabezas que sí, claro. funciona, es bien efectivo, es bien... O sea, en ese sentido sí, pues también lo veo así. O sea, yo siento que todos mis trabajos están unidos, Ujú. igual, Sí, 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 sí. hay una continuidad bien Porque interesante. y reflejan esa especie de esta búsqueda de la madurez o en realidad reflejan un camino que no, que Busque no de la sé, madurez, si llega esa cuestión, no, Nico, ¿quién la está buscando? no sé, pues, te pregunto, si es como, No, no, sí, ¿cómo? no, si son reflejos de eso, de ese